En medio de la densa oscuridad que cubría el bosque de Windsor, Royal Lodge, la residencia del príncipe Andrés, yacía en absoluto silencio. Entonces, un agudo sonido de ballena perforó la noche, destrozando la quietud. La sirena de la ambulancia resonó a través de la niebla, su luz roja y azul barriendo las antiguas paredes de ladrillo, reflejándose en las ventanas oscurecidas. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de la gran finca, solo vislumbrando sombras moviéndose apresuradamente a la luz parpadeante. Poco antes de la medianoche, los servicios de emergencia fueron llamados tras una frenética llamada telefónica. Cuando forzaron la puerta del estudio de Andrés, encontraron al príncipe inconsciente en el suelo. Un vaso de vino a medio beber estaba sobre el escritorio. Un teléfono yacía caído junto a la silla, con la pantalla mostrando un mensaje sin enviar. Cada pequeño detalle se sumaba a la sofocante tensión de la escena. Las noticias se extendieron rápidamente por Windsor, y en cuestión de horas, el Palacio de Buckingham emitió un breve comunicado. El príncipe Andrés está recibiendo atención médica especializada, sin más explicaciones, sin imágenes y desconocido para el público. En ese mismo momento, el rey Carlos y la reina Camila habían salido del palacio en silencio, dirigiéndose directamente a Royal Lodge. Los medios exigieron respuestas de inmediato. ¿Qué estaba sucediendo realmente detrás de esos fríos muros? ¿Por qué el palacio respondió con tanta rapidez, pero con tanta discreción? ¿Y qué impulsó a la reina Camila, normalmente una observadora distante, a aparecer en persona esa misma noche? ¿Fue esto meramente un accidente rutinario o se estaba ocultando cuidadosamente un secreto oculto? Para entenderlo, debemos volver a la noche del 28 de octubre, una noche en la que la familia real británica se enfrentó una vez más a la sombra del destino. Royal Lodge, Windsor. 28 de octubre, 11:07 p.m. La histórica finca rodeada de robledales yacía envuelta en una densa niebla. En el interior, una cálida luz amarilla se derramaba desde el estudio de la planta baja. Sobre el escritorio había una taza de té fría, un archivo abierto y un bolígrafo apoyado en el borde de una hoja como si se hubiera caído apresuradamente. El príncipe Andrés estaba sentado en un viejo sillón de cuero, frotándose la frente y respirando pesadamente. Semanas de silencioso dolor de corazón lo habían estado atormentando. Sin embargo, trabajaba hasta altas horas de la noche, en parte para pasar el tiempo, en parte para escapar de la soledad que lo oprimía. El único sonido en la habitación era el reloj en la pared, constante, frío e inflexible. Casi toda la casa estaba vacía. El personal se había ido a casa horas antes. Sarah Ferguson, su ex esposa, estaba en el anexo trasero revisando cartas para su obra de caridad. A pesar de años de divorcio, los dos todavía vivían en el mismo terreno, como dos espíritus atrapados en recuerdos que no podían cerrar. Alrededor de las 11:15 p.m., Sarah escuchó un leve ruido como si algo se hubiera caído al suelo. Al principio, lo ignoró. Segundos después, el sonido de una silla que se caía resonó en el pasillo. El instinto la hizo levantarse de un salto y correr por el pasillo hasta el estudio. La puerta se abrió de golpe, y la vista la dejó helada en su lugar. Andrés yacía desplomado junto al escritorio, con el rostro pálido, la mano izquierda apretada sobre el pecho, su respiración débil y superficial. La taza de té rota
Yacía derramada por el suelo, el líquido mezclado con fragmentos de porcelana. Sara se quedó de pie por un momento, atónita. Luego se apresuró hacia adelante, sacudiendo sus hombros. «Andrés, Andrés, ¿puedes oírme?» Pero no hubo respuesta. Temblorosa, marcó los servicios de emergencia. «Esto es Royal Lodge, Windsor, Príncipe Andrés. Se ha derrumbado. Por favor, vengan inmediatamente». Su voz vaciló. Una mezcla de lágrimas y compostura tensa. En 10 minutos, el sonido de ballena de las sirenas perforó la noche en la puerta principal. Las luces rojas y azules barrieron las antiguas paredes de ladrillo, reflejándose en las ventanas oscuras. El personal de seguridad abrió las puertas mientras los paramédicos entraban corriendo, llevando una camilla a través del pasillo con suelo de piedra. Encontraron a Andrés inconsciente con un pulso débil y un latido cardíaco irregular. Sara retrocedió contra la pared, con la mano cubriendo su boca. La habitación estaba llena del aroma de té frío y ansiedad. Un médico colocó el desfibrilador en su pecho, administrando 2 descargas eléctricas sucesivas. El cuerpo de Andrés se contrajo ligeramente. Luego volvió a quedar flácido. Sara sollozó, con la voz temblorosa. «¿Está vivo?» El médico respondió bruscamente. «Estamos haciendo todo lo que podemos». Royal Lodge, una vez un lugar de tranquila soledad, ahora resonaba con pasos apresurados y el zumbido de la maquinaria. Un miembro del personal recordó no haber visto nunca la casa tan caótica desde el fallecimiento de la reina Isabel. Pero esta noche no había realeza ni ceremonia, solo miedo real y desorden. Para cuando la ambulancia partió, el reloj se acercaba a la medianoche. Las grandes puertas se cerraron tras ella, dejando un camino envuelto en la niebla marcado con huellas de neumáticos. Sara se quedó congelada, observando cómo el vehículo se desvanecía en la niebla, sintiendo como si estuviera siendo arrastrada a un vacío. Los recuerdos inundaron su mente. Su primer encuentro en un evento ecuestre de Ascot, la deslumbrante boda en 1986, los titulares de los tabloides y los escándalos que los separaron. Aunque su matrimonio había terminado hace mucho tiempo, un vínculo inusual permanecía entre ellos. No amor, sino obligación y empatía. Una vez había dicho: «Andrés puede perderlo todo, pero no dejaré que pierda su dignidad». Esta noche, esas palabras resonaron en su mente, crudas y escalofriantes, en el hospital King Edward VII, donde la ambulancia lo había llevado. El personal médico superior fue movilizado de inmediato. Cuando Andrés fue llevado a la sala de emergencias, su presión arterial había bajado a un nivel peligrosamente bajo. Su corazón se detuvo durante varios segundos antes de reiniciarse después de una tercera descarga del desfibrilador. Afuera, Sara se sentó en un banco frío. Las luces de cuarto, los pasos de las enfermeras y las preguntas educadas se difuminaban a su alrededor. No dijo nada, mirando fijamente las puertas cerradas de la sala de emergencias. Minutos después, sonó su teléfono. Un ayudante real preguntó por su estado. Sara respondió bruscamente: «Todavía está bajo tratamiento», y colgó, sin decir nada más. De vuelta en Royal Lodge, la escena permaneció congelada en el tiempo como cuando Andrés se derrumbó. La taza de té fría, la silla caída y los documentos dispersos cubrían el suelo. Sobre el escritorio, una nota garabateada apresuradamente aún decía: «Reunión pospuesta 29 de Octant».
Nadie sabía con quién había planeado reunirse ni sobre qué. Alrededor de las 2:00 am, Sara regresó a casa después de escuchar que Andrés había sobrevivido a la crisis inmediata. Al entrar en el estudio, miró a su alrededor, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, proyectando pálidas franjas sobre el suelo. Se inclinó para recoger una vieja fotografía cerca del escritorio, una instantánea de los dos con sus hijas de vacaciones en Escocia. Todos sonreían, excepto Andrés, cuya mirada era distante. Sara se sentó, sosteniendo la foto durante un largo momento. Se dio cuenta de que durante años Andrés había vivido atrapado entre dos mundos, uno de gloria pasada, el otro de dura realidad, y ahora su propio cuerpo se estaba revelando, como si no pudiera soportar más este silencio. Afuera, la niebla permanecía espesa, envolviendo la finca. El reloj volvió a sonar, constante como el latido del corazón de una casa acostumbrada durante mucho tiempo a la soledad. Esa noche, Royal Lodge fue testigo de algo que pocos podían imaginar. Un hombre que una vez estuvo en el centro de atención más brillante de Gran Bretaña, ahora luchando por cada respiración, en silencio, vulnerable y dolorosamente. Nadie sabía qué noticias traería el amanecer para la familia real. Pero una cosa era cierta. Después de la noche del 28 de octubre, Royal Lodge nunca volvería a estar en silencio. Se había convertido en la escena del miedo. El miedo a perder un fragmento de la memoria real y de un hombre que una vez simbolizó una era de grandeza. La relación entre el rey Carlos y su hermano Andrés se había enfriado hacía mucho tiempo después de años de escándalos que sacudieron la monarquía. Desde que Andrés fue retirado de sus deberes públicos, los dos solo se reunían en eventos formales, dándose la mano como extraños. Muchos creían que Carlos había expulsado a Andrés de su círculo de confianza. Así que cuando las noticias del colapso de Andrés llegaron al Palacio de Buckingham, se esperaba que el rey respondiera con su habitual silencio tranquilo. Pero esa fría y brumosa noche, una llamada telefónica agitó el Palacio de Buckingham, arrastrando a toda la familia real a una tormenta de preocupación. El teléfono sonó en el estudio de Carlos a las 2 y... Un sonido áspero en la quietud del antiguo palacio, donde las lámparas de escritorio iluminaban pilas de archivos de proyectos reales. Carlos, que había estado luchando contra el dolor crónico y las noches de insomnio, levantó el auricular. Una voz temblorosa y urgente llegó a través. Su Majestad, noticias urgentes de Royal Lodge. El príncipe Andrés acaba de ser ingresado en el hospital de Windsor. Por un momento, Carlos no dijo nada, mirando fijamente las paredes llenas de retratos de antepasados. Un escalofrío lo recorrió. A pesar de su distanciamiento, Andrés seguía siendo su hermano, un compañero desde la infancia, a través de los jardines de Windsor, un testigo de las ceremonias reales y la juventud. Ahora, al escuchar la noticia, sintió como si el pasado hubiera vuelto a la vida. Carlos llamó inmediatamente al equipo médico real, su voz con emoción, pero manteniendo la compostura de un monarca. Exigió actualizaciones constantes, pero antes de que terminara la llamada, el ayudante añadió algo que le hizo detenerse. «Señor, entendemos que Sarah Ferguson fue quien lo encontró». Carlos cerró los ojos. La enredada historia entre Andrés y Sara, las complejidades que los rodeaban, habían regresado una vez más. Sabía que si esta información se filtraba, la prensa estallaría.
Y eso era precisamente lo que la familia real no podía permitirse en este momento. Poco después, el eco de pasos llenó los largos pasillos de Buckingham. La princesa Ana fue la primera en llegar, vestida con un abrigo grueso, el cabello recogido hacia atrás, la expresión severa. Al entrar en la habitación, preguntó directamente: ¿A dónde han llevado a Andrés? Al Hospital St. George's, Windsor, respondió Carlos suavemente, con la mirada fija en la taza de té ahora fría. Ana dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia su hermano. Tenemos que ir allí inmediatamente. ¿Sabes cuánto importa la vida de Andrés para mamá? Pase lo que pase, sigue siendo parte de esta familia. Carlos permaneció en silencio. Sabía que Ana tenía razón, pero como rey, también entendía que cada acción que tomara sería escudriñada por el público. Salir del palacio a medianoche solo porque un hermano menor había sido despojado de sus deberes podría desatar una tormenta de especulaciones que la familia real no estaba preparada para enfrentar. Un pesado silencio llenó la habitación. La lámpara de escritorio proyectaba luz sobre pilas de documentos, reflejándose en la oscura superficie de madera. Afuera, el viento aullaba a través de las grandes ventanas, haciendo ondear las cortinas de seda. En ese espacio, incluso su respiración se sentía pesada. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Camila entró. Llevaba una bata de seda gris, el cabello recogido apresuradamente, su rostro mostrando agotamiento, pero sus ojos fríos e ilegibles. No dijo nada al principio, simplemente echando un vistazo a los dos hermanos antes de acercarse lentamente al escritorio. Su presencia hizo que la tensa habitación se sintiera sofocante. La luz amarilla resaltó sus rasgos, creando parches de sombra y brillo que dificultaban discernir cualquier emoción verdadera. Carlos se movió ligeramente como para hablar, luego se detuvo. Camila puso una mano ligeramente sobre su hombro, un gesto de consuelo. Sin embargo, su voz tenía un trasfondo de algo más profundo. Escuché el teléfono. ¿Qué ha pasado? Ana respondió por él. Andrés acaba de ser llevado a cuidados de emergencia. Camila arqueó una ceja, sin mostrar ninguna emoción. Se sirvió una taza de té de la tetera de porcelana sobre el escritorio. Sus movimientos deliberados, precisos, casi fríos. El suave tintineo de la cuchara contra la taza destrozó el tenso silencio. Carlos miró a su esposa, con incertidumbre en los ojos. Estaba atrapado entre dos roles, un hermano mayor preocupado y un rey que no podía actuar puramente por emoción. Ana notó esto. Su expresión se tensó con preocupación. Nadie habló más. Solo el viejo reloj hacía tic-tac constantemente, cada sonido frío y preciso. Camila se movió lentamente hacia la ventana, mirando el patio envuelto en la niebla, su silueta borrosa contra el cristal, distante e inalcanzable. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que su mera presencia, silenciosa como era, hacía que todos en la habitación sintieran como si estuvieran parados en un umbral imposible. Ana apretó las manos, con la mirada fija en su hermano. Sin embargo, no dijo nada. Carlos bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. La habitación se hundió en un silencio pesado y palpable, tan denso que el segundero parecía ensordecedor. Y en ese aire enrarecido, una cosa se entendió sin palabras. Esta conversación, tarde o temprano, no terminaría aquí dentro del palacio de Buckingham. El reloj dio las 3:15 de la mañana. El segundero hizo clic suavemente
a través de los vastos pasillos cubiertos de terciopelo. Afuera, cuando la niebla era tan densa que se tragó el brillo amarillo de las ventanas, nadie habló, cada paso cuidadoso y medido. En el estudio del rey, las lámparas de escritorio iluminaban documentos sin terminar. El vapor se elevaba del té frío, el aire cargado de una preocupación innombrada. Ana rompió el silencio primero, habiendo llegado desde su residencia privada, su rostro mostrando fatiga por el largo viaje a través de la fría noche. Su voz fue decisiva, sin dejar lugar a dudas. Padre nunca nos perdonaría si dejáramos a Andrés en ese estado. ¿Necesitas ir al hospital ahora? Carlos levantó la cabeza. Sus ojos cansados e inyectados en sangre se encontraron con los de ella. Permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera organizando sus pensamientos confusos. Una corriente de aire frío sacudió las cortinas y el reloj antiguo hizo tic-tac, recordándole que el tiempo se estaba escapando. Finalmente Bo habló lentamente. «Quiero ir, pero ¿es lo correcto, Ana? Todo el país está observando cada uno de mis movimientos. Una imagen incorrecta y los medios retorcerán todo». Ana frunció el ceño, acercándose. «No eres solo un rey, Carlos. Eres un hermano. Un hermano no puede fingir no saber cuándo su hermano está en una cama de hospital». El silencio volvió a caer. Los pasos resonaron débilmente por el pasillo. La puerta se abrió y Camila entró. Llevaba una bata de seda color marfil, el cabello desarreglado, su expresión tranquila. Su mirada recorrió a ambos, deteniéndose en Carlos. La habitación, ya tensa, pareció estrecharse aún más. «¿De qué va todo este alboroto?», preguntó Camila suavemente. Sin embargo, claramente, Ana se giró para enfrentarla, inquebrantable. «El príncipe Andrés está en el hospital. Exijo que el rey vaya allí, inmediatamente». Camila arqueó una ceja. Un destello de sorpresa cruzó sus rasgos antes de volver a la compostura. Se acercó al escritorio, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Carlos. En medio de la noche, preguntó, con voz baja y fría: «¿De verdad crees que debería estar allí ahora mismo?». El tono de Ana fue firme, agudo. «Sí, porque es lo correcto». Camila exhaló suavemente y se alejó. Bajo la luz amarilla, su expresión se agudizó, fría y precisa. «Tenemos que pensar más allá de esto», dijo. «Si la prensa captura imágenes del rey saliendo del palacio a medianoche, ¿qué escribirán? Asumirán que algo terrible está sucediendo dentro de la familia real. Mañana por la mañana estaremos inundados de rumores, pánico y titulares sensacionalistas». Carlos permaneció en silencio. Sabía que ella tenía razón en cierto modo. Sin embargo, el tono de su voz pesaba mucho sobre él. Ana la miró, con los ojos brillando de ira. «Esto no se trata de apariencias, Camila. Se trata de un ser humano». Camila no respondió, encontrando la mirada de Ana con la misma calma helada. Pasaron unos momentos de silencio antes de que volviera a hablar. Cada palabra deliberada y firme. «No podemos permitir que los medios vean al rey saliendo del palacio a medianoche solo porque alguien ya no tiene un título oficial». Las palabras cayeron como plomo. Carlos miró a su esposa, luego a su hermana. En ese momento, se sintió dividido en dos, un lado tirado por el deber de un hermano, el otro por las obligaciones de un monarca que protege la imagen de la familia real. En un momento frágil, Ana apretó los puños. «¿Qué acabas de decir?».
Sigue siendo el hermano de Carlos. Una vez fue un príncipe de pie junto a nosotros. Puede que no estemos de acuerdo con su pasado, pero sigue siendo familia. Camila permaneció en silencio. No desvió la mirada. Sin embargo, no había ningún indicio de retractarse de sus palabras. Carlos se levantó, caminando unos pasos alrededor de la habitación como para escapar de la sofocante tensión. Finalmente se giró, hablando suavemente. Los entiendo a ambos, pero no puedo dejar que la emoción me guíe. Si voy mañana, todos los periódicos mostrarán mi foto fuera del hospital y la gente cuestionará por qué. La voz de Ana tembló de ira. Porque eres humano, Carlos, no un símbolo. Alguien que siente dolor, que se preocupa por su hermano. Eso es lo que el público entenderá. Camila encontró la mirada fija de Ana, su voz ligera pero escalofriante. Sin embargo, creo que no lo entenderán. Solo verán a un rey débil atado por el pasado. La habitación pareció fracturarse. Ana se quedó de pie, la decepción grabada en su rostro. Miró a su hermano durante un largo momento antes de hablar suavemente. Has cambiado, Carlos. Este palacio te ha convertido en otra persona. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró, dejando a Carlos y Camila en silencio. El reloj hizo tic-tac constantemente, seco e inflexible. Carlos se hundió en su silla, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas. No dijo nada. Camila se quedó de pie detrás de él, sus ojos siguiendo los jardines de Buckingham envueltos en la niebla. Susurró, casi para sí misma. Necesitamos estabilizar todo antes del amanecer. Carlos no respondió. Simplemente cerró los ojos, exhalando como si fuera consciente de que, cualquiera que fuera la elección que hiciera, nada podría volver a ser lo que fue. La conversación en esa habitación terminó sin una resolución clara. Sin embargo, todos entendieron que la autoridad final residía en Camila. Cuando se marchó silenciosamente, el frío del fantasma y el suave susurro de su vestido de seda, arrastrándose por el suelo, persistieron, dejando al rey solo en la oscuridad. Afuera, la niebla se espesó. El palacio de Buckingham permaneció en silencio, pero en el interior se había trazado una nueva frontera, entre la familia y el deber, entre el corazón y la corona. La sala de reuniones permaneció cargada de tensión, cada respiración aparentemente contenida. Carlos, Ana y Camila se sentaron inmóviles, las miradas fluctuando entre ellos, sin que ninguno se atreviera a hablar. La luz amarilla de las arañas de luces antiguas cayó sobre la pesada mesa de madera, reflejándose en sus rostros tensos. El reloj de pared hizo tic-tac uniformemente, cada segundo una cuenta regresiva para una decisión aún por tomar. Ana rompió el silencio primero, su voz firme y resuelta. El príncipe Andrés está en el hospital. Exijo que el rey vaya allí inmediatamente, no por protocolo o títulos, sino porque es mi hermano, y es la responsabilidad de un hermano. Sus palabras fueron convincentes, pero se sumaron a la sofocante tensión. Se sentó erguida, con las manos apretadas sobre la mesa, los ojos fijos en Carlos, esperando una señal de acuerdo. Carlos se sintió dividido. Miró fijamente el pequeño mapa sobre la mesa como si pudiera contener la respuesta. Sus roles duales como hermano y rey colisionaron con una fuerza sofocante. En el interior
Sintió la presión de los medios, la familia real y su propio corazón. Cada respiración pesó mucho, arrastrándolo entre el deber y la familia. Camila se sentó en silencio, observando cada movimiento, cada gesto de los otros dos. No dijo nada. Sin embargo, su presencia fue una presión invisible, intensificando la tensión de la habitación. Ella era la sombra de la autoridad, moldeando sutilmente el espacio sin una sola palabra. Ana presionó con su voz una mezcla de persuasión y frustración. No podemos pensar solo en la imagen de la familia real ante el público. La familia es lo primero. Andrés nos necesita ahora en esta noche oscura. Enfatizó cada palabra, sin dejar a Carlos espacio para la evasión. Carlos sacudió ligeramente la cabeza. Sus ojos se desviaron hacia las luces de la calle, empañadas fuera de la ventana. Quería reaccionar, levantarse, decir que entendía. Sin embargo, la vacilación se tragó cada palabra. Su corazón dolía por su hermano, pero el rey que llevaba dentro le recordó que un paso en falso ahora podría desencadenar una tormenta mediática de proporciones catastróficas. Camila finalmente habló, su voz tranquila pero aguda, exigiendo atención inmediata. No podemos permitir que los medios vean al rey saliendo del palacio a medianoche solo porque alguien ya no tiene un título oficial. Hizo una pausa, su mirada fija en Carlos, midiendo su reacción. Si lo hacemos, la percepción pública se verá sesgada y la imagen de la familia real sufrirá graves daños. Ana frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Sintió el frío pragmatismo en las palabras de Camila, una perspectiva que chocaba por completo con la emoción y la responsabilidad familiar que ella sentía. La atmósfera en la habitación era tensa, cada movimiento cargado de significado y peso. Carlos permaneció en silencio, con los dedos ligeramente entrelazados, dividido entre su deber como hermano y la advertencia de Camila. Sintió el intenso conflicto interno, el corazón y la mente tirándolo en dos direcciones completamente diferentes. Gotas de sudor salpicaron su frente mientras sus ojos se dirigían hacia Ana, luego de vuelta a Camila, como si buscara alguna solución milagrosa. Finalmente, Ana se levantó, moviéndose hacia la ventana, con las manos agarrando el marco de madera. Exhaló, su voz temblorosa pero resuelta. No puedo quedarme sentada. Esto es familia, no política o imagen. Se volvió hacia Carlos, sus ojos desafiantes, pero pesados por el dolor de una hermana. Camila se quedó en silencio, observando a Ana y Carlos. Entendió que en este momento el poder no residía solo en las palabras, sino en la capacidad de guiar a otros hacia su voluntad. Su presencia en la habitación era más imponente que nunca. No necesitaba alzar la voz, solo la calma medida en su mirada. Carlos suspiró suavemente, finalmente soltando sus manos y asintiendo levemente, aunque todavía no dijo nada. El silencio se instaló de nuevo, más pesado que antes. Ana permaneció quieta, su agitación interior hirviendo a fuego lento. Sabía que para persuadir a Carlos se requería paciencia, pero en este momento la paciencia solo aumentaba su ansiedad. Camila se acercó ligeramente a la mesa, colocando su mano sobre los documentos, sus ojos fijos en Carlos. Necesitamos decidir ahora, no por sentimentalismo o deber familiar, sino por la imagen de la familia real. Un movimiento en falso ahora dejará una marca indeleble. Andrés, una respiración profunda, los ojos brillan con determinación. Pero estamos hablando de sangre,
de una persona que necesita el cuidado de su hermano. Ninguno de nosotros tiene derecho a ignorar eso. Carlos se quedó paralizado, mirando a las dos mujeres frente a él. Su pecho se tensó. Cada minuto que pasaba, la tensión en la habitación parecía estar a punto de explotar. Cada mirada, gesto y palabra llevaban el peso de una decisión aún por tomar. Por fin, Camila dio un paso atrás, sin dejar de mirar a Carlos. No necesitaba decir una palabra más. Su sola presencia dejó claro que la decisión final ahora recaía en ella. Aunque era simplemente una sombra de poder en la habitación y permanecía inmóvil, su rostro era una mezcla de frustración y tensión, dándose cuenta de que no importaba lo que dijera, el paso final no sería suyo. Carlos se hundió en su silla, con los ojos pesados, mirando silenciosamente sus manos. Su vacilación no era solo una elección entre el deber y la familia, sino una prueba de poder en su papel dentro de la monarquía. Cada latido del corazón, cada respiración se estiraba tensa, contando los segundos antes de una decisión difícil que nadie se atrevía a expresar en voz alta. La habitación cayó en silencio una vez más. Solo el tic-tac del reloj, el suave susurro del papel y las respiraciones uniformes de las 3 personas restantes. La presión parecía filtrarse a través de las paredes como una niebla fría que cubría todo el palacio. Ana miró por la ventana, sintiendo la división entre el corazón y la responsabilidad, entre la lealtad familiar y la corona. Camila permaneció quieta, su figura sola, pero su autoridad inconfundible. Caminaba lentamente, ligeramente como heredera. Sin embargo, cada paso dejaba una huella de poder y decisión. Ana y Carlos permanecieron sentados. Ana con ira tácita. Carlos con silencio atormentado, sabiendo que cualquier elección que se hiciera dejaría una marca duradera. A la mañana siguiente, mientras la niebla aún envolvía los jardines de Buckingham, se emitió la declaración oficial. Breve, fría y calculada. Sin palabras adicionales, sin emoción, solo la afirmación plana de la realidad que la familia real quería transmitir. El príncipe Andrés está recibiendo atención médica actualmente. La familia real aprecia la preocupación del público. El público británico, acostumbrado a una familia real que aparecía abiertamente durante las crisis, quedó inmediatamente atónito. La primera reacción fue un largo silencio, seguido de oleadas de indignación que se extendieron desde Londres hasta Edimburgo. Desde pequeños callejones hasta cafés de lujo surgieron preguntas. ¿Por qué esperar hasta la mañana siguiente, más de 2 horas después del incidente, para divulgar información oficial? ¿Por qué no hubo palabras del rey o la reina Camila para tranquilizar al público? En las redes sociales, hashtags como Príncipe Andrés, Buckingham y Silencio Real se volvieron muy populares. Comentarios de ira y confusión llegaron a raudales. Un miembro de la familia está en estado crítico y permanecen en silencio. ¿Por qué el rey no fue él mismo? ¿Está Camila orquestando todo detrás de las cámaras? El público hizo comparaciones con la era de la reina Isabel II, cuando cualquier miembro de la familia enfrentaba una crisis de salud. Ella aparecía personalmente, a menudo con atuendos sencillos, pero su presencia tranquilizaba a la nación. Ahora, su ausencia solo amplificó la frustración pública. Los periódicos británicos de hoy salpicaron sus portadas con titulares repletos de sospechas y críticas. Un artículo en el Times decía: Camila ha convertido Buckingham en un lugar de principios,
donde cada decisión debe seguir la razón y la formalidad, ya no un hogar, donde los lazos familiares son lo primero. La pieza continuó comparando el manejo de situaciones bajo la reina Isabel II con el enfoque actual, enfatizando que en el Porín, el cuidado directo de la familia real creó calidez y cercanía para el público, mientras que ahora la distancia se siente fría e insuperable. The Guardian publicó una serie de comentarios de lectores, muchos revelando una profunda decepción. A ellos solo les importa que todo se vea oficial y perfecto ante los ojos del público. Pero Buckingham ya no tiene la calidez de la familia. Otro lector escribió: si así es como manejan los asuntos familiares, ¿quién puede seguir creyendo que la familia real es un modelo de responsabilidad y compasión? Estas reacciones no permanecieron como mera insatisfacción. Rápidamente se convirtieron en una presión pública que la familia real ya no podía ignorar. Mientras tanto, los comentarios de los medios internacionales comenzaron a difundirse. CNN, BBC y Sky News cubrieron el evento, señalando que mantener el silencio en un momento tan crucial no tenía precedentes en la historia real reciente. Los analistas señalaron que si Andrés fuera una persona común, podría haber pasado desapercibido. Pero como príncipe y miembro de la familia observado a nivel mundial, el silencio se convirtió en un problema grave. La indignación del público británico se combinó con una intensa curiosidad sobre el funcionamiento interno del palacio. Incluso los detalles más pequeños fueron diseccionados. ¿Quién informó al rey? ¿Qué papel jugó Camila en la decisión de la declaración? ¿Y Ana, que había solicitado que el rey visitara el hospital? ¿Cómo se sintió al ver el asunto reducido a una declaración fría e impersonal? Esta curiosidad centró la atención pública no solo en Andrés, sino en todo el aparato real, desde el rey Carlos y Camila hasta Ana y sus asesores cercanos. Los expertos en medios reales observaron que la declaración tenía un propósito claro para mantener estable la imagen de la familia real ante los ojos del público, sin revelar ninguna vulnerabilidad. Sin embargo, esta estrategia fracasó porque el público esperaba calidez, presencia familiar y empatía. La frialdad simbolizó inadvertidamente la creciente distancia entre la monarquía y el pueblo, entre el trono y el corazón humano. En programas de radio y podcasts reales, los comentaristas enfatizaron que este enfoque señalaba un cambio en los principios del palacio. Según informes de prensa y algunos analistas, Camila ha convertido Buckingham en un lugar donde el poder y el protocolo superan el sentimiento familiar. Cada decisión debe calcularse para la percepción pública, y el prolongado silencio sobre la condición crítica de Andrés se convirtió en un testimonio viviente de eso. Las reacciones en las redes sociales fueron más allá, contrastando la monarquía actual con los valores que encarnaba la reina Isabel II, devoción, cercanía y siempre priorizando a la familia. Este marcado contraste alimentó oleadas de indignación, escepticismo y decepción, poniendo a la familia real bajo una presión mediática sin precedentes. El público escudriñó cada movimiento de Carlos, Camila y Ana. Cada foto, cada declaración menor al día siguiente fue analizada meticulosamente. La prensa británica señaló que la declaración causó un gran revuelo público, no solo por su contenido, sino por la forma en que se entregó. Demasiado breve, demasiado frío, carente de humanidad. Las discusiones en la televisión matutina alcanzaron un punto álgido con los comentaristas cuestionando si Buckingham se había convertido en un lugar de principios áridos, donde el poder y el protocolo
tienen prioridad sobre los lazos familiares y el deber humano. Los análisis sugirieron que Camila, ejerciendo influencia sobre las decisiones internas, podría estar remodelando la forma en que la familia real responde a la crisis, priorizando la imagen por encima de todo lo demás. El público británico inevitablemente comparó esto con la reina Isabel II, quien siempre aparecía personalmente durante situaciones similares, independientemente del tiempo o las condiciones, para tranquilizar tanto a la familia como a la nación. Este contraste resaltó la creciente brecha entre la monarquía actual y los valores tradicionales que el público alguna vez apreció. En periódicos, redes sociales y televisión, la pregunta persistía. ¿El silencio y el enfoque calculado de la familia real corren el riesgo de erosionar el enfoque? ¿Imagen familiar que el público alguna vez conoció? La respuesta siguió sin estar clara, pero una cosa era segura. La declaración fría y turbia emitida esta mañana había encendido una reacción pública que la monarquía no podía ignorar, planteando un gran desafío sobre cómo manejarían las crisis futuras. Sin embargo, en medio de la tormenta de críticas, una figura apareció silenciosamente en las puertas del hospital, sin requerir cámaras o exhibiciones ceremoniales. La noche cubrió la tranquila escena con solo luces de la calle tenues y una fina niebla rozando las paredes de piedra de carbón. Carlos emergió con un largo abrigo gris, los hombros cuadrados, caminando lenta pero deliberadamente. Un guardaespaldas de confianza lo siguió a una distancia respetuosa, lo suficiente para brindar protección sin entrometerse en la privacidad del momento. Sin caravana, sin focos, solo dos figuras moviéndose por la noche, buscando silenciosamente la calma en medio de la tempestad mediática. Las puertas del hospital se abrieron lentamente mientras Carlos entraba. Los escalofríos de la noche se filtraron en su abrigo, pero no pudieron atenuar la tenue luz que se derramaba de las lámparas interiores. El pasillo que conducía a la unidad de cuidados intensivos estaba tan silencioso que cada paso resonaba como un recordatorio de la fragilidad del tiempo. Carlos respiró hondo, reuniendo toda su ansiedad y conflicto interno, decidido a no perturbar este momento crucial. Cuando se abrió la puerta de la habitación del hospital, Andrés yacía en la cama, frágil y pálido. Sin embargo, sus ojos todavía conservaban esa nitidez familiar. Carlos dio un paso adelante, inclinándose ligeramente, colocando su mano sobre la de su hermano. No hubo grandes palabras, ni ceremonia, solo una presencia tranquila, suficiente para llenar la habitación de emoción. Su voz era baja, apenas audible para Andrés. «Has sufrido lo suficiente, Andrés». Andrés miró a su hermano, con los ojos cansados pero agradecidos. Solo unas pocas palabras, pero llevaban el peso del afecto, el cariño y el remordimiento por no haber podido proteger a su hermano de las presiones y los juicios más allá de estas paredes. Carlos sostuvo la mano de Andrés durante un largo momento, como si tratara de capturar cada instante de la familia antes de regresar a las obligaciones del trono. A su alrededor, nadie más apareció. Solo la suave luz de la lámpara de la habitación cayó sobre los rostros de los hermanos, proyectando líneas tanto solemnes como tiernas. Sin cámaras, sin reporteros, nada que perturbe este momento. Todo estaba en silencio, dejando solo el amor fraternal. Silencioso pero potente, enhebrado a través de los detalles más pequeños. Un apretón de manos, una mirada, una cicatriz. Desde la distancia, Sarah Ferguson observó a través del cristal. No entró,
reacia a romper el momento privado, pero sus ojos estaban nublados. Un fino pañuelo presionado brevemente contra su rostro para secar las silenciosas lágrimas que caían. La escena fue un recordatorio de una familia que había soportado innumerables pruebas, resistido tormentas de escrutinio mediático, pero aún preservaba los lazos de parentesco. Sara sintió el peso del momento, un evento donde la reputación, el poder y el protocolo no podían compararse con la conexión humana. Carlos permaneció junto a la cama, observando silenciosamente a Andrés, grabando cada detalle en su memoria. Cada respiración, cada gesto de su hermano se volvió precioso. Y sabía que estos momentos podrían ser fugaces. La habitación del hospital se sentía sagrada en su total quietud. Solo los dos hermanos y el ritmo silencioso de sus corazones bajo la tenue luz nocturna. Carlos no dijo nada más, sosteniendo la mano de Andrés, dejando que su presencia transmitiera el aliento que las palabras no podían. El momento se prolongó, pesado pero cálido. Carlos no pudo deshacer los años de dificultades que Andrés había soportado, pero podía estar allí. Un recordatorio de que la familia permanecía, de que el amor persistía, a pesar de la tormenta del escrutinio público y el resplandor de los medios. Cuando Carlos salió de la habitación, caminando silenciosamente por el pasillo del hospital, mantuvo la misma dignidad silenciosa. El guardaespaldas lo siguió a una distancia respetuosa, honrando la conclusión del momento privado. Sin pompa, sin focos, solo un paso silencioso de un hermano. Un rey navegando por la tensión entre el deber y el sentimiento. Afuera, la niebla aún cubría los terrenos del hospital. El frío se coló en cada rincón, pero no pudo disminuir la calidez que se guardaba dentro de esa habitación. Sarah Ferguson permaneció, observando cómo se desvanecía la silueta de Carlos, conmovida y consciente de que este sería uno de los recuerdos más inolvidables de la familia. Mientras tanto, Camila se sentó sola en la vasta oficina de Buckingham. El suave brillo amarillo de una lámpara de escritorio resaltaba sus rasgos agudos y fríos. No dijo nada, impasible, pero cada gesto irradiaba absoluta autoridad y control. Todo a su alrededor, periódicos, mensajes telefónicos, notas de asesores, se consideraba cuidadosamente antes de actuar. Sabía que en la familia real, incluso un momento de vulnerabilidad podía destrozar un legado construido durante generaciones. Al repasar la lista de eventos recientes, la imagen de Andrés surgió en su mente, no con compasión, sino con una cruda conciencia. Cada acción, cada palabra, podría desencadenar oleadas impredecibles de atención mediática. Sus escándalos pasados habían sacudido Buckingham. Camila había abogado por restringir, incluso cortar sus compromisos públicos para preservar el protocolo y la imagen real. Ahora, con su enfermedad, no permitió que ninguna emoción personal influyera en las decisiones. Cada mensaje, cada llamada de guardias o asesores se analizaba fríamente, como si estuviera al mando de una batalla invisible. Su distancia de Andrés no era indiferencia, sino precaución. Cualquier gesto de simpatía o debilidad podría ser explotado por la prensa, incluso en silencio. Camila observó todo. La luz en el pasillo, los pasos de los transeúntes, las sillas dispuestas en perfecto orden. Todo reflejaba el poder y la disciplina que mantenía sin compromiso. Sin embargo, a veces en esa habitación, Camila sentía una profunda soledad. El poder y la disciplina,
La colocaron en la cima de la toma de decisiones, pero la aislaron de las agitaciones naturales de la emoción humana. Nadie con quien compartir, ni risa, ni consuelo, solo cálculos fríos en la soledad de estar entre el corazón y el trono. Sabía que cada acción de esta noche importaba, no por Andrés, no por Carlos, sino por la monarquía. Cada filtración, cada mirada pública, podría cambiar el equilibrio de poder. Camila lo controlaba todo. Sin embargo, era la más solitaria en la vasta habitación donde la emoción no tenía cabida. Solo autoridad y disciplina. Al amanecer en Windsor, la niebla todavía se aferraba a los tejados. Los pájaros cantaban cerca de los aleros, y la primera luz del sol se filtró a través de la ventana del hospital, iluminando el rostro cansado pero alerta de Andrés. Aunque debilitado por la prueba de la noche, sostuvo la mano de Sarah Ferguson con fuerza, encontrando una pequeña medida de paz en medio de días turbulentos. El público afuera continuó haciendo preguntas. ¿Podría ser esta una señal de que la vieja era de Windsor estaba llegando a su fin? La salud de Andrés estaba decayendo. Carlos enfrentaba un estrés creciente, y la insatisfacción de Ana con las decisiones del palacio se estaba volviendo cada vez más evidente. Una fuente cercana reveló después de este incidente: la relación entre Camila y Ana está casi destrozada. Aunque no se confirmó oficialmente, estas palabras desataron serias especulaciones entre los observadores reales sobre el futuro y el equilibrio de poder dentro de la familia. Carlos envió silenciosamente un ramo de flores al hospital, acompañado de una pequeña tarjeta. La familia es siempre el lugar al que regresar sin importar las tormentas. Ese simple gesto pareció subrayar eso. Incluso en medio del poder y el deber, atrapados en el protocolo, quedaban momentos de pura conexión familiar. La mañana pacífica, combinada con la respiración lenta y constante de Andrés, creó un sorprendente contraste con la noche caótica anterior. Toda la tensión, todos los conflictos, todos los cálculos de poder retrocedieron temporalmente, dando paso al cuidado, la compasión y la posibilidad del perdón. Dentro de la habitación del hospital, Andrés miró por la ventana. La luz del sol cayó sobre un rostro aún marcado por la fatiga, pero lleno de esperanza. Sarah suavemente le tomó la mano, y juntos compartieron un entendimiento silencioso de que incluso dentro de los fríos pasillos del palacio o en medio de las maniobras de poder, todavía había espacio para la humanidad y la familia. Estos momentos simples, sin pompa, sin ceremonia, eran precisamente lo que daba verdadero significado a la idea de la familia real.